La número 26 sería entonces de que dice, dadas dos referencias de tipo string, que sería apples y oranges. Dice, si apples, espacio en blanco, oranges evalúa en true, entonces apples, espacio oranges, tiene que evaluar también a true. Si nosotros vemos, las respuestas son los operadores y el método de equality, ¿verdad? De igualdad. Entonces, nosotros sabemos de que si las dos cosas dan true acá, ¿verdad? Es porque las referencias están apuntando al mismo objeto y por consiguiente también equals, como están direccionadas en el mismo objeto, tienen el mismo valor, ¿verdad? Entonces A sería la correcta en la 26, ¿verdad? Entonces aquí estaría la respuesta, 26A. 27 dice, aquí ya lo rayé yo un poco, dice acá que es false, pero vamos a ver por qué. Dada la siguiente string, ¿verdad? Que sería my test variable, que sería la que está acá, ¿verdad? Dice que no es una string null, o sea que es una string que tiene un valor válido, ¿verdad? Y que lo van a evaluar con equals, ¿verdad? Equals null. Sabemos de que si es una string que tiene sus valores válidos, ¿verdad? Sí, correctos, es una variable que si se evalúa con igualdad a null va a ser falso. ¿Por qué? Porque si una string que contiene un valor, por ejemplo, dice hola mundo y se evalúa con null, va a dar false porque null no es igual a hola mundo, ¿verdad? Que sería la string. Por eso es la B. La 28, aquí lo voy a retroceder un poquito, ¿verdad? Ya que lo rayé un poco antes para poder explicar a detalle el código. Aquí nosotros tenemos la clase road. Si se dan cuenta, es un paquete que es todo lo que está dentro de este corchete rojo, ¿verdad? Adentro está el main, ¿verdad? Que termina hasta acá abajo. Tenemos dos variables de instancia y un if. Tenemos un if else. Tenemos un if que es solo una línea y un else que es solo una línea. Cuando nosotros entramos en el primer if, estamos comparando intersecciones que tienen un valor de 100. 100 es menor a 50, perdón, a 150, eso sería true. E imprime un 1, ¿verdad? Y lo que estamos buscando es saber cuántos unos van a ser impresos. Entonces, como es true, va a sacar 1, el else if no se ejecuta, pero por ser el OCA exam o el examen OCA, hay que verificar todo. Aunque no se ejecute, verificar si es válido o no la condición. Entonces verificamos de que streets es 100, ¿verdad? Streets son 200, ¿sí? Y las intersecciones son 100. Y aquí ustedes pueden ver que un short circuit solo va a evaluar expresiones booleanas, ¿verdad? Entonces da un error de compilación porque son números los que está tratando de poder comparar. Entonces hasta acá se queda el código, ¿verdad? Si lo analizamos. Y entonces como respuesta daría que ni el código no compila, ¿verdad? La número 29 dice lo siguiente. Veamos acá. ¿Qué afirmación sobre los operadores lógicos y el short circuit y es cierta? Dice que el operador y el operador short circuit y son intercambiables, siempre produciendo el mismo resultado en momento de ejecución. Nosotros sabemos que el i, ¿verdad? Que es el que voy a poner como número 1 acá y el short circuit como número 2.
El número 1 siempre va a evaluar los dos lados del signo, por decirlo de esa forma, ¿sí? Si un lado evalúa true, el otro lado también va a ser evaluado. Si es false, también va a ser evaluado. Al contrario de el short circuit, va a evaluar true en un lado, por ejemplo en el lado izquierdo, ¿verdad? Lo voy a hacer con un ejemplo acá mejor para que sí se vea un poquito mejor. Por ejemplo, nosotros tenemos true y false, ¿verdad? Primero va a evaluar true y después va a evaluar false, o sea que evalúa el lado izquierdo y también evalúa el lado derecho, ¿verdad? A cambio del short circuit tenemos true, por ejemplo, y tenemos false. Cuando es true, evalúa la segunda parte, ¿sí? Cuando es false, ya no se evalúa el resto. Por eso se llama short circuit, porque cuando es false, todo el resto va a dar false, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista lógico, ¿verdad? O sea, el short circuit solamente va a evaluar, en algunos casos, solamente un lado de la expresión, ¿verdad? Ya con eso, veamos acá que la A no es cierta, ¿verdad? Y estamos buscando cuál es la verdadera. Dice, el operador I siempre va a evaluar a los dos operadores, mientras que el short circuit solo tal vez pueda evaluar el operador de la izquierda, que fue lo que vimos, ¿verdad? Entonces B sí tiene sentido. La C dice que las dos expresiones se evalúan a true si cualquiera de los dos es true. Sabemos que no es cierto por lo que vimos anteriormente. Y D dice de que el operador siempre evalúa a los dos operadores, mientras que while solo puede operar el de la derecha. Eso sabemos que no es cierto porque el short circuit va a evaluar el de la izquierda. Si el de la izquierda es true, va a evaluar el de la derecha, ¿sí? Entonces B sería la correcta, ¿verdad? Si vemos acá, B es la correcta. 30 dice acá, ¿cuál es el output del siguiente código? Tenemos que está aquí está X, que es 10, está Y, que es 5, ¿verdad? Tenemos acá que es un booleano, que es W, que es igual a true, otro booleano, que es false, ¿verdad? Z, W. Ahora aquí hay un terciario, ¿verdad? Entonces X es donde se va a asignar, ¿verdad? X, W, que es true, entonces se va a la primera sección y lo que hacen es sumarle a 5 una unidad. O sea que el 10 en este momento, ¿verdad? Se elimina y ahora vale 6, ¿verdad? Después van a cambiarle el valor a W, ¿verdad? Entonces W dice de que le van a hacer un not a false, que lo que hace es convertirlo a true. Entonces le asignan true a W, que en realidad sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Ahora imprimen X más Y, sabemos de que es 6 más 5, que eso sería 11, ¿verdad? Y el otro dice que es true, y ¿a cuál se va? A 5. Siempre verificar que los ternarios tengan el mismo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es número y aquí es número. Aquí es número y aquí es número. Entonces es válido todo esto, ¿verdad? O sea, si compila, corre, entonces daría como resultado un 11 y un 5, ¿verdad? La C. La 31, vemos acá, dice cuál es el valor cuál es el resultado de la siguiente aplicación.
Si ustedes se dan cuenta, dice que es un paquete que se llama Bob. Aquí tenemos que la clase se llama AreYouBob. Empieza acá, termina acá, ¿verdad? Y dice aquí que hay un public static void main, ¿verdad? Adentro del static void main hace un nuevo objeto que se llama Bob, ¿verdad? De ahí notBob va a ser igual a Bob. ¿Qué quiere decir? De que el notBob que está bajito, ¿verdad? Y Bob, que es el que se declaró anteriormente, van a estar los dos apuntando al mismo objeto, ¿sí? Entonces, las referencias apuntan al mismo objeto, true. Bob.equals.notBob sería true. ¿Por qué? Porque si las referencias están apuntando al mismo objeto, equals también va a ser true. Entonces sería true, true, ¿verdad? Veamos si es correcto. 31. Ok. 32 dice, ¿cuál es el valor de esta expresión? Acuérdense que primero se evalúan los paréntesis, entonces primero aquí sería un 2. Después quedaría 12 más 6 por 3 módulo 2. Entonces, sabiendo la jerarquía, ¿verdad? Conforme a Java, que es esa, ¿verdad? Umarelsa. Unitarios no hay. Módulo y multiplicación sí hay. Ok, esa la dejamos. Adición y subtracción sí hay. Racionales ya no hay. Equality, que son de igualdad, no hay. Lógicos, no hay. Short circuit, no hay. Y lo que queda es la asignación, ¿verdad? Entonces, la asignación pues es lo último, ¿verdad? Ya sea que se asigne o que se muestre en este caso, ¿verdad? Entonces, primero dice que van a ir las multiplicaciones y módulos en orden de izquierda a derecha, ¿verdad? Y después las adiciones. Entonces, primero sería 6 por 3, ¿verdad? Serían 6 por 3, 18, perdón, 18. Módulo 2, 12 más 18. Entonces, en esta la que gana en jerarquía sería módulo, entonces estaríamos diciendo que 18 dividido 2 sería 9, 2 por 9 daría 18 y el residuo sería 0, ¿verdad? Entonces 12 más 0 da igual 12, que sería la B. Si nosotros vemos en la respuesta sería la B, ¿verdad? Entonces, la número 33 dice, dada la siguiente tabla de verdad, las variables booleanas P y Q y la expresión P, X or Q. Para este tipo de cosas nosotros tenemos que saber lo siguiente. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, ¿verdad? En XOR, el resultado, lo voy a poner un poco más pequeño, el resultado de false y false sería false. Cuando uno de los dos es true, va a dar true. Y cuando, perdón, lo voy a borrar acá, aquí sería true, true. Entonces, estamos en que cuando son false y false, daría false. Cuando cualquiera de los dos es true y el otro es false, que son estos dos casos, daría true. Y cuando es true, true, daría false. Entonces, con esa tablita que nosotros nos sepamos, nosotros ya podemos responder la 33. Entonces, dice de que true y true, como habíamos dicho, da false. True y false da true. False y true daría true. Y false daría false. ¿Verdad? Entonces estaríamos buscando true y false.
D. Veamos respuesta. D. XOR. Bien. 34 dice, ¿cuáles de los siguientes no es un posible resultado de ejecutar la siguiente aplicación? Es una pequeña aplicación. Entonces, esta en realidad es un poquito tramposa. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, dice de que estamos buscando el resultado que no es posible en este código. Entonces tendremos que encontrar todos los posibles resultados, ¿verdad? Y la correcta es el que no es el resultado. Algo confuso, pero así es esta pregunta. Ahora, tenemos la clase, es esta de acá. Tenemos el public static void main, que sería este. Y tenemos un if, que el if, si se dan cuenta, empieza acá y termina acá. ¿Sí? Ahora, vamos a verlo en el punto de vista desde el código acá porque no se entendió muy bien, ¿verdad? Vamos en la 34. ¿Dónde está? 34, aquí está. Lo voy a hacer aquí a este punto. Ahí está, yo creo que ahí se mira un poquito mejor. Ok, permítame, solo voy a bajar a la fuente un poco. Ok, permítanme. Ok, damos un 12. Ok, muy bien. Sí, ahí se mira un poquito mejor. Ok, yo sé que se mira un poquito pequeño. Vamos a ver si lo puedo hacer un poco más, a la 15. Ok, sí, ahí está un poquito mejor. Muy bien. Entonces, vamos a la 34, que sería este código que estoy yo remarcando ahí, ¿verdad? Vamos a separarlo, ¿verdad? Para poderlo dejar como en enfoque. Entonces, dice, ¿cuáles son los posibles resultados? Nosotros cuando analizamos el código, vemos de que tiene un if, que sería todo esto, ¿verdad? Eso sería el if, que es una expresión booleana. Da true o da false, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si primero hay que notar de que están agarrando el array, ¿verdad? Que se llama data para poder hacer las operaciones lógicas. Entonces dice que si primero el largo del array es mayor o igual a 1, si esto es true, va a evaluar lo siguiente, que si el primer index es igual a sound. Si estas dos son verdad, va a dar que imprime sound, ¿verdad? Esa sería la primera, imprime sound. ¿Por qué? Porque este short circuit O ya no evalúa el resto, ¿verdad? O sea, corta y ya no evalúa el resto. Ahora, por ejemplo, si data es, el largo del array es mayor a 1 o igual a 1 y el index no es igual a sound, o sea, esto daría false, ¿verdad? Entonces el short circuit O nos indica que va a evaluar la segunda parte. Entonces, si es equal logic, podría imprimir logic, ¿sí? ¿Verdad? Y también verificando de que data sea menor, el length menor a 2, ¿verdad? Entonces sabemos de que o puede imprimir sound o puede imprimir logic. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el string tiene un argumento como hola, ¿cómo estás? Entonces tendría en realidad un index, otro index y otro index, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el length sí está bien. Este es false. Entonces evalúa lo siguiente, no es igual a logic. Entonces es false, entonces no imprime nada, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces esas serían las posibles salidas, ¿verdad? O más bien, podría imprimir sound, podría imprimir logic o no imprime nada, ¿verdad? Entonces, regresando a lo mismo, vamos a verificar, solo voy a regresar la fuente a
a lo correcto, ¿verdad? Ahí está. Entonces, con esta explicación nosotros regresamos al código, ¿verdad? Y dice de que nada es impreso, sound es impreso y logic es impreso. Entonces lo que sí nunca va a poder imprimir este código sería una excepción. ¿Por qué? Porque daría una excepción si no se verifica el length del array. Pero como sí se verifica, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Porque si, digamos, no ponemos ningún tipo de argumentos en ese string y se empieza a operar sin que se evalúe primero si hay un length, si el array tiene alguna información, ahí sí daría una, ¿verdad? Entonces sería C la correcta, ¿verdad? Porque daría una excepción al momento del runtime. Si nosotros verificamos la 34, ¿verdad? Sería la C, ¿verdad? Ahora la 35 dice, veamos acá, 35, ok, llena los espacios en blanco. Los operadores más, espacio, espacio, espacio y más están listados en el mismo nivel de operador o en un nivel creciente. Entonces ahí vamos a explicar lo que es UMARELSA, ¿sí? UMARELSA, como lo habíamos dicho, es un orden jerárquico de Java, pues es un acrónimo que es bien útil podérselo aprender en este examen, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la guía, ¿verdad? O sea, no lo saqué de cualquier lado. Por ejemplo, aquí si yo pongo UMARELSA, ahí lo va a encontrar, está en el capítulo 4 de la guía, ¿verdad? Entonces ahí dice de que es bueno podérselo aprender, ya que es una herramienta, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de preguntas. Entonces estamos buscando de que el más esté hasta abajo, que continúe el orden en incremento hasta llegar al unitario. El unitario es la U, multiplicación y suma, adición y sustracción. Ese serían los racionales, los de igualdad o equality, lógicos, short circuit y de último la asignación o resultado. Entonces verificamos, por ejemplo, la A tiene un signo de multiplicación, después tiene un unitario y después regresa otra vez a un signo de multiplicación. Entonces sabemos de división, perdón. Entonces sabemos de que no va, la A no está bien. Por ejemplo, la B está en módulo, después va a adición y sustracción y después regresa otra vez a módulo, multiplicación y división, ¿verdad? Entonces está entre la M y la A, entonces no está bien. La C dice que está en multiplicación y división, se queda en multiplicación y división el signo de por, y se queda en multiplicación, división, módulo el signo de módulo, y después ya se incrementa a la unidad aquí. Entonces la C sí es la correcta, ¿verdad? La C es la correcta. Ahora la 36 dice ¿qué afirmación sobre el operador XOR es correcta? Entonces sabemos, como lo habíamos dicho, cuando es una XOR falso falso, daría falso. Cuando es falso verdadero, da verdadero. Y cuando es verdadero falso, da verdadero. Y verdadero verdadero, da falso. Con eso nosotros ya podemos contestar la 36. Dice, si uno de los operadores es verdadero, el resultado siempre va a ser verdadero. Sí. B, si hay una condicional desde el operador, dice, hay una condicional del operador notada como el short circuit XOR. La C, si cualquiera de los dos operadores son true, el resultado es true, ¿verdad? La A no es correcta porque sabemos de que tiene que ser un 0 o un 1 o un 1 o un 0, ¿verdad? La C dice si los dos operadores del XOR son true, el resultado es true. Sabemos que no es cierto porque
Si se dan cuenta, si los dos operadores son true, daría false. Y aquí dice, hay una condicional, dice, there is a conditional form, hay una forma condicional del operador denotada como X, short circuit XOR. Eso en realidad no está bien, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver. Y D dice de que el operador XOR solo puede aplicarse con valores booleanos. Eso sí, ¿por qué? Porque es lógico, ¿verdad? Entonces 36 es la correcta y acá está era la D, ¿verdad? XOR, ¿verdad? Es la D, ¿verdad? Y para los que tienen duda con la C, no lo digo yo, ¿verdad? Aquí está. Dice, ejemplo, ok, perdón, XOR, ahí está. C es incorrecta porque solo tiene el retorno de true si exactamente uno de los operadores es true, ¿verdad? Entonces, la 37 dice, dado el siguiente diagrama de Venn y las variables x, y y z, ¿qué expresión de Java representa más de cerca la región rellenada del diagrama? Y aquí está un link de la explicación, ¿verdad? En realidad es una explicación bien sencilla, porque si lo miramos a simple vista, esto no lo tiene ningún libro, ya sea de la Beginner's Guide, no lo tiene el libro de la guía, ni tampoco este libro de preguntas, ¿verdad? La explicación de cómo poder saber qué es qué o cómo poder leer el diagrama de Venn, ¿verdad? Así que lo vamos a buscar, ¿verdad? En este link. Si ustedes se dan cuenta, aquí está claro qué es lo que estamos buscando, ¿verdad? Tal vez se mira un poco pixeleado, pero si ustedes se dan cuenta, el AND es una intersección, el OR es los dos conjuntos, el NOT es lo que está en uno y no en otro, y el XOR es lo que no está en común, ¿verdad? De los dos conjuntos. Entonces, viendo ese diagrama, ¿verdad? Entonces vemos acá de que están remarcadas la X y la Y completas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería, viendo el diagrama de nuevamente, ¿verdad? Sería la O, ¿verdad? Porque están tratando de rellenar todo, absolutamente todo, de los dos conjuntos en cuestión. Entonces sería la A, ¿verdad? La A. La 38 dice aquí, ¿qué tipo de variable red, aquí sería red, ¿verdad? ¿Qué tipo de variable red permite compilar la siguiente aplicación? Muy bien. Entonces verificamos, ¿verdad? Es un poquito larga la aplicación, ¿verdad? Pero no es muy complicada. El paquete tornado es todo este paquete. Tenemos la clase pública, ¿verdad? Una clase pública que se llama Kansas. El paquete público static void main. Nosotros tenemos una variable de instancia que se llama color of rainbow. El tipo, ¿verdad? Que es el espacio que nosotros vamos a llenar, que es red, que es 5, y de ahí un switch, ¿verdad? Y tiene el color rainbow. Entonces va a tratar de buscar el número 10 en los case statements, y red es la variable que está acá, ¿verdad? Entonces, una regla de los case statements es de que necesitan ser variables que se ejecutan al momento de compilar, ¿verdad? O una compile time variable. Entonces, lo que estaríamos viendo acá es de que, como tiene que ser final, ¿verdad? Tiene que ser final, ¿verdad? O una variable en compilación, ¿verdad? De ejecución de compilar. No sería ninguna estaría bien, ¿verdad? Ninguna estaría bien. B es la incorrecta. Y si miramos la respuesta es un poquito más detallada, ¿verdad?
Por ejemplo, dice el valor de los case tienen que ser o constantes o una literal o una variable final, ¿verdad? Entonces por eso es. La número 39 dice, lo voy a acercar un poquito, ahí está. ¿Qué dos operadores se usarían para probar si un número es igual o mayor que 5.21, pero estrictamente menos que 8.1? Entonces yo aquí hice la comparación, ¿verdad? Por ejemplo, este sería el rango que estaríamos buscando en esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué operadores? X es el número, ¿verdad? Entonces X tiene que ser mayor o igual a 5.21, pero ese pero sería el y, ¿verdad? Y X, que es el número, tiene que ser estrictamente menor a 8.1. Si hacen ustedes ese análisis, solo es de buscar estos dos operadores racionales, ¿verdad? Entonces buscamos el mayor o igual, que estamos viendo que está en B y C. Entonces B y C son las posibles soluciones. Solo verificamos el menor que, ¿verdad? Entonces el menor que está en C. C es la correcta. 40 dice, ¿cuál es el resultado de la siguiente aplicación? Entonces vamos a verificar, ¿verdad? El paquete es transportador, ¿verdad? Esta es la clase, este es el método, ¿verdad? Public static void main. Y si se dan cuenta son operaciones aritméticas. Entonces vamos a empezar desde el paréntesis más anidado, ¿verdad? Por decirlo de esa forma. Entonces primero sería de que es 3 más 2, aquí sería 5. Entonces quedaría 2 más 5 dividido 5. Por la jerarquía de operadores va 5 dividido 5, eso sería 1. 1 más 3, perdón, 2 más 3, perdón, 2 más 1 sería 3. 10 por 3 sería 30. Ahora dice que 30 es menor a 5. Eso sería false. Entonces se va al segundo, a la segunda sección y se asigna acá. Ahora ya sabemos cuánto vale turtle, sabemos cuánto vale hare. Entonces verificamos acá. Turtle sería 30 es menor a 25. 30 menor a 25, eso sería false. Entonces se va a la segunda sección. Verificamos que siempre los terniarios tengan el mismo tipo, ¿verdad? En sus dos secciones, ¿verdad? Entero, entero y string, string. ¿Cuál es lo que se imprime? Turtle wins. B, ¿verdad? Ahora veamos la 41. ¿Cuál es el resultado de la siguiente aplicación? Muy bien, para la 41 veamos, quiero verificar, ok, para la 41 voy a hacer un recorte, ¿verdad? Porque ahí se tiene que ver algunas cositas ahí, ¿verdad? Entonces vamos a verificar. Ok, ahí estamos, lo voy a rayar. Entonces verificamos, ¿verdad? La public class sería esta de acá, ¿verdad? Public class. Aquí tenemos el public static final void main, ¿verdad? Que está bien escrito. Tenemos el public static int get result, o sea que es estático y está retornando un entero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el main? Tenemos una impresión de ¿qué? De varios métodos, ¿verdad? Get result, ¿verdad? Pero le mandan como argumento distintos números enteros. Por ejemplo, primero le mandan 5, ¿verdad? Entonces 5 se va acá, ¿verdad? Entonces 3 holes se convierte en 5. Entonces, para empezar, primero sería 5. Le voy a poner una
un palo acá para que separe, ¿verdad?, los números que vayamos evaluando. Entonces 5 es mayor a 5, eso sería false. Entonces, como es terniario, se verifica que tenga los dos tipos correctamente, ¿verdad? Es número, número, está bien. Y ahora es false, entonces es 0. Entonces, todo esto que está acá es 0. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le mandamos 0? 0 es mayor a 5, es false. Entonces es 0 otra vez, ¿verdad? Perdón. Perdón, ya me confundí. Perdón, voy a corregirlo un poquito, permítanme. Ok, entonces sabemos de que getResult 5 sería 0 y getResult 1 también sería 0, ¿verdad? getResult 1, si nosotros ponemos acá un 1, tengo acá. Si nosotros ponemos acá un 1 es mayor a 5, false. Por eso acá es false, ¿verdad? Acá es false, acá es... es false, es 0. Aquí es 0, aquí es 0. En esta, ¿verdad? Le mandan 0. Entonces, 0 es mayor a 5, sería false. Entonces retorna un 0. Aquí sería el 2, y es el último número. 2 es mayor a 5, eso sería un false, entonces retorna un 0. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí están sumando estos números, que va igual a dar 0, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que esa pregunta de qué es lo que pasa en este código sería 0 la respuesta, ¿verdad? La 42 dice acá, veamos, 42, ¿cuál es el resultado de la siguiente aplicación? De igual forma, ¿verdad? Siempre verificamos que las cosas estén bien, ¿verdad? Entonces el paquete Jojo, public class test game, tenemos el public static final void y un public string run test. Agarra un booleano spinner y un booleano roller. Entonces, adentro de este run test tenemos un if else. Si es verdadero el if, va a retornar up, y si es false, va a ser un terniario, ¿verdad? Depende de lo que sea roller, va a retornar down o middle. Entonces verifiquemos qué pasa en main. Tenemos un objeto final que se llama tester, ¿verdad? Es de tipo test game. Llamamos al método run test y le mandamos false, que caería en spinner, y true, que caería en roller. Entonces, roller sería true. En el if se lo están asignando a la variable spinner, entonces el if daría true. ¿Y qué es lo que retorna? Up. El else ya no se haría. Entonces el up retorna aquí, ¿verdad? A es la correcta. Si tienen dudas, por ejemplo, aquí está la 42, ¿verdad? A, ¿verdad? 43 dice acá, llena los espacios en blanco, el operador tal es verdadero si alguno de los operadores, si alguno de los operandos son ciertos, mientras que el operador tal cambia un valor booleano. Entonces dice, el operador es verdadero si cualquiera de los operadores es true, ¿verdad? Entonces, ¿qué operador es el que nos ayuda a que si es true, la primera evaluación de como resultado true sería el OR, short circuit OR, y que cambia el valor booleano sería el NOT, entonces sería D, ¿verdad? La correcta, ¿verdad? Sería D. Si verificamos acá, D es la correcta, ¿verdad? La 43. Veamos, dice acá, dado el siguiente código, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de movie rating después de ejecutarse? Movie rating. Entonces, characters es 5, story es 3, double es movie rating, es a donde vamos a poderlo ingresar, ¿verdad?
los caracteres serían 5, 5 es menor o igual a 4, eso sería false, entonces se va para acá. Aquí hay otro terniario, eso se puede hacer, los ternarios anidados, ¿verdad? Ahora es story, story sería 3, 3 es mayor a 1, sería true, entonces se va a 2. Entonces, ¿qué sería? 2.0, ¿verdad? La 44, ¿verdad? 44A. Ahora la 45 dice acá, llena los espacios en blanco. Una declaración switch puede tener tantas declaraciones case y tantas declaraciones default. Nosotros sabemos de que un case puede tener muchas declaraciones case, ¿verdad? Un switch. Y a lo mucho puede tener un default, ¿verdad? No puede tener dos default en la misma estructura switch. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Entonces dice, any number of case statements y a lo mucho un default statement, ¿verdad? La 46, perdón, voy a cerrar recortes que me estoy confundiendo. 46, ¿cuáles de los siguientes no es un resultado posible al ejecutar el programa? Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que hicimos, ¿verdad? Vamos a verificar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con este código, ¿verdad? Entonces, solo voy a darle un formato más pequeño. Vamos a darle 15. Voy a utilizar otra vez recortes para poder verificar bien el código, ¿verdad? Entonces, este sería el código. Entonces vamos a rayar un poquito, ¿verdad? Primero, la clase está bien escrita, ¿verdad? Ok, ahí está un poquito cortado el código, pero bueno, le vamos a dar así. La clase está bien, ¿verdad? El public static void main también está bien. Lo que pasa acá es de que tiene un systemout.print, ¿sí? O sea, o imprime true o imprime false o imprime otra cosa, ¿verdad? Pero vamos a verificar. Aquí están utilizando el string weather, ¿verdad? Que es este, para poder hacer las operaciones. Entonces sería que si weather, el primer index de weather, es diferente a null, ¿verdad? Si no es null, ¿verdad? Va a dar true. Entonces verifica la segunda. Si weather es equal Sony, va a imprimir Sony, ¿va? Entonces Sony es una de las respuestas, ¿verdad? O veamos. Si es igual a Sony, entonces va a verificar aquí, es un terniario, ¿verdad? O sea, están un montón de expresiones short circuit and y hay un terniario. Entonces, por ejemplo, como habíamos dicho, acá es, si no es igual a null, va a dar true. Si es igual a Sony, va a dar true. Y aquí va a dar true. Entonces sería go outside, ¿verdad? Imprime go outside, ¿verdad? O sea, esto sí se puede imprimir. ¿Qué pasa si es null, ¿verdad? Aquí daría false, ¿verdad? Entonces todo esto daría false hasta que llegue acá, ¿verdad? Entonces aquí sería false y aquí daría siempre true. Entonces sería go outside siempre, ¿verdad? Entonces, lo que sí daría problema es al momento de que weather no tenga ningún tipo de valor, ¿verdad? Ahí daría un index out of bounds, ¿verdad? Entonces, si vemos las respuestas, nosotros vemos de que go outside sí podría ser impreso, ¿verdad? También podría ser impreso una excepción, ¿verdad? Y stay inside si el terniario o la mecánica podría dar false, ¿verdad? Aunque siempre va a dar go outside. El stay inside nunca va a quedar o nunca va a salir impreso, por lo mismo de que este operador not siempre va a dar true, ¿verdad? Le va a dar la vuelta al booleano.
pero no quiere decir de que ese no sea el resultado, sino que el ternario se agarra completo, ¿verdad? Entonces, lo que no es posible es de que no se imprima nada, la 46, ¿verdad? La 47, si se dan cuenta aquí dice cuál es el valor de. Solo voy a cerrar esto, ¿verdad? Voy a cambiarle la fuente, permítame un momento. Ok, 19, ahí está, ¿verdad? Entonces vamos en la 47. Muy bien. ¿Cuál es el valor de? Y le ponen a uno una expresión, ¿verdad? Entonces aquí solamente con analizar el paréntesis anidado, el más anidado, vemos de que le están tratando de darle un not a un número. Sabemos de que el operador lógico not solo va a poderse usar con booleanos. Entonces solamente con saber eso ya sabemos la respuesta, que va a haber un error de compilación. Entonces sería D. Ahora la 48 dice, dada la siguiente tabla de verdad, las variables booleanas W y Z y la expresión W short circuit or Z, ¿cuáles son los valores faltantes en la tabla de verdad? Comenzando con la primera fila. ¿Okay? Entonces, si dan cuenta, el short circuit funciona de la siguiente manera. Cuando es false y false, da false. ¿Sí? Cuando es true, perdón, cuando es false y true, da true. Cuando es true y false, da true. Y cuando es cuando es true y true, da true. ¿Sí? Entonces, true y true da true, ¿verdad? Verdadero y falso va a dar true, ¿verdad? Verdadero y falso. Ahora, falso y verdadero va a dar true igual, ¿sí? Entonces es true y true, sería la C, ¿verdad? C, ¿verdad? C es la 48. 48, ¿verdad? Está. 49 dice, llene los espacios en blanco, los operadores, el menos, espacio, espacio, espacio y el módulo se enumeran en el mismo nivel de operador o en aumento. Entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Venimos y llamamos a Umarelsa. Entonces verificamos, ¿verdad? Por ejemplo, el primero es A, sabemos de que es adición y sustracción, después va a multiplicación, división, después el otro es multiplicación, división, y después ya es el módulo, ¿verdad? Entonces, en realidad se queda siempre, va de menos a más y más, posiblemente. Ahora la otra, por ejemplo, va desde unitario, baja ese ya no, ¿verdad? Porque baja de una vez hasta las adiciones y después otra vez a las multiplicaciones. La C, estamos hablando de los unitarios, después se baja a módulo y división y después se queda ahí, ¿verdad? Va en decremento. La D sería multiplicación, división, después más, después regresa. Entonces la que sí está buena sería la A, ¿verdad? Porque tiene lógica, la A. Y ahora dice acá, la última es dice cuál es el resultado de la siguiente aplicación. Entonces ahí solo tendríamos que verificar, ¿verdad? La clase baby es la clase pública, el static void main, aquí sería el public static string play, que lo que devuelve es una string, ¿verdad? Es una string. Tenemos la variable final string game. Los dos parámetros están bien, ¿verdad? Son enteros. Dice ahora si toy es menor a 2, ¿verdad? Y es la mecánica, entonces vamos a verificar. Systemout.print,
Llaman a play, que es estático, sí se puede llamar dentro del main estático. 5 estaría cayendo en toy y 2 estaría cayendo en age, ¿sí? Entonces, 5 es menor a 2 sería false. Esto no lo hacen. Perdón. Sí. 5 caería en toy, ¿va? Entonces 5 es menor a 2, no lo hacen. Else sería de que age, que sería 2, es mayor a 3, sería false. Swim se asigna game y retorna game. Ahora, acuérdense que siempre hay que evaluar todas las líneas y la que no evaluamos acá es de que si da true el if. Si da true, ¿qué pasa? Tenemos de que 2 es mayor a 1, entonces retorna un entero. Pero ¿qué pasa? Game es una string, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno ve el error en el código, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es de que no compila? Por la línea P1, ¿verdad? Y así terminaríamos el capítulo 3.